Es posible que ya lo hayas notado, pero el costo de la vida en la mayoría de los países ha aumentado considerablemente en los últimos meses. Esto ya no se debe necesariamente a las consecuencias producto de la pandemia del COVID-19, aunque estas seguirán siendo relevantes durante bastante tiempo. Lo que está ocurriendo es algo que no se había visto en algunos años, y es que el dólar estadounidense, a pesar de los problemas económicos por lo que está atravesando este país, está aumentando su valor frente a todas las otras monedas en el mercado internacional. ¿Cómo ha ocurrido y qué se puede esperar? En primer lugar, tenemos a Estados Unidos, una de las naciones más poderosas del mundo, también una de las de mayor territorio y con grandes reservas de petróleo y gas natural. Pero a pesar de ello, la inflación en el país norteamericano es de las más altas en los últimos 40 años de su historia. Esto sin duda es un problema grave para los inversionistas quienes no quieren ver reducido su dinero ni sus ahorros. La Reserva Federal de Estados Unidos, que es la encargada de regular el valor de los intereses y por lo tanto del valor de la moneda, ha tomado drásticas medidas para evitar que la inflación siga aumentando. En este contexto inflacionario, sería peligroso que Estados Unidos se enfrentara a una recesión, pero hasta ahora los índices indican que el empleo ha aumentado y que las importaciones de productos del extranjero se encuentran a buena disposición de los consumidores. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es posible que a pesar de tener una de las mayores inflaciones de su historia, Estados Unidos pueda mantener una economía poderosa y un dólar que se posiciona en los primeros lugares del ranking de las monedas nacionales? Pues el dólar es una moneda de comercio internacional y esto tiene sus ventajas. Por ejemplo, al aumentar el valor del dólar, lo que Estados Unidos está haciendo es exportar la inflación a todos los demás países que comercian con esta moneda. Ya hemos hablado anteriormente sobre la importancia que tiene el dólar en la economía internacional, y es que muchos países ahorran en dólares, es decir, mantienen una considerable cantidad de dólares en reserva como moneda de seguridad y estabilidad. Pero entonces, si el dólar aumenta su valor, ¿no significa esto que el resto de los países que poseen dólares deberían verse beneficiados? La respuesta más corta es no. La explicación te la daré enseguida. Hay dos razones para esto. En primer lugar, la moneda nacional al verse enfrentada al dólar pierde su valor, pues los dólares ahora son más caros y todas las transacciones comerciales se realizan en dólares. Por lo tanto, al cambiar los dólares por moneda nacional, estarías perdiendo dinero y también al comprar dólares, estos estarían naturalmente más caros. Otro detalle importante que no debemos perder de vista es que hasta el 40% de las transacciones comerciales internacionales se hacen en dólares, a pesar de que Estados Unidos no esté involucrado en dicha transacción. Una segunda razón es la deuda. Durante la pandemia, muchos países aumentaron su deuda para enfrentar las consecuencias de la crisis. Esta deuda en muchos casos fue realizada en dólares. Hoy, esos mismos dólares valen más y por lo tanto el precio de la deuda aumenta. Cada país enfrenta su propia inflación, ya no producto del exceso de moneda circulante, sino por el alto valor que el dólar está presentando y que encarece todos los productos importados, así como el valor de los créditos que los bancos centrales aumentan. Esto es beneficioso para la economía de los Estados Unidos, pero en palabras del economista y profesor de la Universidad de Cornell, Ezra Prasad, para el resto de los países es una situación sin salida. Hay una demanda de dólares, pues en medio de las crisis los compradores sienten que el dólar les dará estabilidad. Como cada país enfrenta su propia inflación, sus bancos centrales aplican la misma medida, aumentar las tasas de interés. De esta manera reducen el capital circulante y tratan de aumentar su valor. Pero en el contexto en el que nos encontramos ahora, el dólar sigue siendo más atractivo para los inversores, pues les brinda mayor rentabilidad. Los mercados emergentes no tienen la capacidad para competir con eso, y así se genera un círculo del que será muy difícil escapar. Para controlar la inflación, la medicina es aumentar las tasas de interés. Esta es la tarea de los bancos centrales. Pero si todos los países toman la misma medida muy rápido, lo que veremos es que no habrá manera de evitar una recesión. Como ya indicó el Banco Mundial, los países en desarrollo verán detenido su progreso, intentando revalorizar su propia moneda, mientras que el dólar y por lo tanto las importaciones les cuestan cada vez más. Podría ser que un dólar fuerte y una moneda nacional débil presentara ventajas.
Esto ha ocurrido así en otros contextos. Un país productor de materias primas podría vender sus productos a menor precio, pero en mayor cantidad y recibir más dólares a cambio. Pero lo que vemos ahora es que nadie está comprando de más, pues todos tienen el mismo problema inflacionario, más la incertidumbre de lo que pasará mientras que la guerra entre Rusia y Ucrania no termine. ¿Para quiénes resulta más duro? La familia que ayer podía permitirse comprar azúcar, aceite, pan y otros productos que en tiempos normales son abundantes y de precios módicos, se dan cuenta que hoy estos productos se han convertido en algo escaso, de alto valor y demanda. La invasión de Rusia a Ucrania ha producido que el precio del aceite y la harina se disparen, también el valor del petróleo y el gas. Hoy, las familias más pobres resienten en sus precarias economías la guerra que ocurre más allá de sus fronteras. Sin un conocimiento de la economía mundial, es muy difícil explicar cómo y por qué pasan estas cosas. El alto precio del dólar no ayuda. La demanda de materias primas se reduce, pero el costo de productos aumenta. Sea como sea, los más perjudicados son los más pobres. El dólar se posiciona como una moneda igual de fuerte que el euro, y no hay que olvidar que el euro corresponde a la alianza de nada menos que 19 países europeos. También se está imponiendo frente al yen japonés, a la libra esterlina y al real brasileño. ¿Existe una alternativa? Los expertos coinciden en que una inflación descontrolada en Estados Unidos podría llevar a una crisis todavía peor. Pero también están de acuerdo en algo más importante. No es posible que este estilo de hacer política económica continúe sin considerar el impacto internacional. Los bancos centrales son responsables de la economía nacional y la Reserva Federal es uno de ellos. En palabras de Maurice Obstfeld, profesor de economía de la Universidad de California, no creo que los bancos centrales puedan permitirse el lujo de no pensar en lo que pasa en el extranjero. Es necesario entonces replantearse a futuro las acciones para controlar las crisis. Si bien la economía sigue siendo un problema de cada país, en el siglo XXI la interdependencia nos ha demostrado que ninguna nación es una isla y que lo que pasa en un lugar repercute en la realidad de otros. Algo positivo sería que los bancos centrales pudiesen actuar de forma conjunta para, si no evitar una inflación como la que estamos viviendo, al menos hacer el menor daño posible entre todas las naciones involucradas. Dicen que todo lo que sube tiene que bajar. ¿Será todavía un buen momento para comprar dólares? ¿Tú qué opinas? ¿Veremos la caída del dólar antes de que nuestras monedas se conviertan en pedazos de papel sin valor?